Bueno, ya estamos aquí todos. Saludo a quienes nos han deseado buenas tardes. Discúlpenme que estaba escribiendo esto mismo que ya escribió María Fernanda, de que si querían podían conectar el video. Para mí es un placer enorme presentar al doctor Claudio Kieper. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Marta del Rosario Matera y soy la secretaria del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de San Isidro, y en ese carácter estoy haciendo esta presentación. Pero además tuve el placer de ser colega del doctor Kieper durante muchos años, así que lo conozco bien. Todos saben quién es. Todos hemos leído alguno de sus libros. Ahora recientemente ha sacado, bueno, pobre, se ha estropeado su magnífica presentación, que estaba muy organizada porque justo fue la cuarentena, así que hizo una presentación por internet. Pero no es la única obra que ha escrito, y nos pareció que frente a este tema que acababa de surgir, lo ideal era pedirle a él su opinión, porque verdaderamente es un placer escucharlo, es muy claro explicando. El doctor Kieper, además de ser autor de muchísimas obras, fue secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, continúa siendo juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, y es profesor titular por concurso en la Universidad de Buenos Aires y profesor en muchas universidades. Pero bueno, lo importante es escucharlo a él. Mi función va a ser ir tomando nota de las consultas que ustedes quieran hacer a lo largo de la exposición, y finalmente las que hagan en el chat, ¿no? Y finalmente se las voy a transmitir al doctor para que las responda. Sí contesto ya uno que acabo de ver, que sí se graba y luego se sube a YouTube en la página del colegio. Así que pueden quedarse tranquilos, que pueden escucharla nuevamente después con más tranquilidad. Claudio, cuando quieras, empezamos. Bueno, gracias y buenas tardes a todos. Agradezco mucho esta invitación, me siento muy a gusto de estar aquí con ustedes. No tan a gusto con usar este mecanismo de Zoom, que da bastante trabajo y me paso horas preparando para que todo salga más o menos bien y después igual me sale mal, pero esperemos que hoy no. Bueno, ustedes saben que hace décadas ya muchas personas decidieron por distintos motivos vivir fuera de la ciudad, vivir en los llamados clubes de campo, country. Fue un fenómeno que por distintos motivos, por seguridad, por ver crecer a los hijos en un espacio más sano, más verde, tranquilidad, mucha gente optó por ese estilo de vida. O algunos para usar una casa de fin de semana. Pero lo cierto es que no había un régimen legal para esto. Fue ad hoc que se fue desarrollando y no encajaba bien esto en ningún régimen. Sin embargo, funcionó bastante bien. Existe una práctica, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque en cada provincia varía un poco el sistema, pero en la provincia de Buenos Aires hay dos formas muy utilizadas. Una es la propiedad horizontal. Muchos siempre pensaron que no era posible la propiedad horizontal porque la vieja ley 13.512 decía que el terreno donde se apoya el edificio es común, y en los clubes de campo el terreno donde cada uno tiene su casa sería común y eso sería un problema. Yo nunca vi ese problema porque yo creo que en propiedad horizontal en realidad somos propietarios de un cubo de aire
Me refiero a un edificio, ¿no? Si ustedes piensan en un departamento, el techo, el piso, las paredes, todo eso es común. El cubo de aire que está encerrado es nuestro. Entonces pensé que no había ningún inconveniente en que la propiedad horizontal se aplicara a los clubes de campo. Y en la provincia de Buenos Aires muchos lo han hecho. Algunos criticaron eso, pero lo cierto es que también funcionó. Y otra modalidad muy difundida, quizás sea la mayoritaria, es que cada uno es propietario, es dueño de un lote, ¿no? Y hay una sociedad anónima que es propietaria de las partes recreativas, sociales, deportivas, y se dan convenios donde todos los propietarios de los lotes tienen el derecho a usar esas partes recreativas. En muchos casos son accionistas, tienen una acción de la sociedad anónima. En otros casos hay una servidumbre donde les permite a los titulares de los lotes poder usar estos espacios. La servidumbre, que como ustedes saben es un derecho real y como tal oponible erga omnes, le ha dado oponibilidad a este régimen y es una manera de poder publicitar derechos que en principio serían personales, no reales. Bueno, y sorprende el nuevo Código Civil, ¿no? Con este panorama que en realidad estaba funcionando. Siempre había dificultades, hay clubes de campo donde los adquirentes han pagado mucho dinero y no tienen casi nada, tienen solo un boleto de compraventa, y otros que están mucho mejor organizados. ¿Qué dice el código? Como ustedes ven, ahora se llaman conjuntos inmobiliarios, ¿no? Acá tengo que hacer una crítica porque el código en el título quinto del libro cuarto regula la propiedad horizontal. Después viene el título sexto, ustedes ven qué astuto estoy hoy, ¿no? Y en el título sexto tiene un título que se llama Conjuntos Inmobiliarios. Y tiene 3 capítulos. Y ahí están los conjuntos inmobiliarios en el capítulo 1, después tiempo compartido y después los cementerios privados. Estos 3 forman parte del género conjuntos inmobiliarios. Pero es curioso porque el tiempo compartido puede recaer sobre cosas muebles también. Se puede tener tiempo compartido sobre un barco. Y conjuntos inmobiliarios, ¿qué quiere decir? Inmobiliario es de inmueble, tiene que haber un inmueble. Y en el tiempo compartido puede no haber un inmueble. Así que es muy llamativo que estén dentro del mismo título los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos con el tiempo compartido. Y los cementerios privados, la verdad, no se parecen mucho tampoco a un club de campo. Otra particularidad es que hay un artículo, como todos saben, que enumera a los derechos reales, el famoso numerus clausus, ¿no? Y todos están en singular, el dominio, el condominio, propiedad horizontal, hipoteca, prenda, servidumbre, etc. Pero este está en plural, se llama conjuntos inmobiliarios. Es el único derecho real que está en plural. ¿Por qué? Bueno, la explicación es que abarca muchas posibilidades. Como ustedes ven en el artículo 2073, se refiere a clubes de campo, barrios cerrados, parques industriales, empresariales, náuticos. Pero la clave, fíjense, es u otro emprendimiento urbanístico. Y sí que puede haber más posibilidades. Estas son ejemplos. La cuestión es que haya un emprendimiento urbanístico que reúna las características que vamos a ver. Y el destino también puede ser amplio, puede ser para vivienda o para trabajar, comercial, etcétera. Mixto también, no hay ningún problema. El código dice en el artículo 2073
con arreglo a las normas administrativas locales. Esto ha sido muy criticado también, porque el Código Civil es una ley nacional y los derechos reales se tienen que definir en leyes nacionales. Además, acá juega el orden público. Y no puede esto quedar sujeto a lo que digan las normas de cada localidad. La configuración, la estructura del derecho real es materia del Código Civil. Sí, las normas locales se ocupan de otros temas, del poder de policía, dónde puede estar ubicado de campo, cuáles son las dimensiones, el cerramiento, ese tipo de cuestiones, pero no mucho más, porque no pueden invadir el Código Civil. Y como ustedes ven, también acá se aplica de manera indirecta la ley que protege el ambiente. Cuando las normas locales tengan en cuenta la autorización para un club de campo, verán también o deben velar para que esto sea para un ambiente sano, evitar la contaminación, etcétera. Todo esto se hace a las normas locales. Bueno, este nuevo derecho real es una propiedad horizontal especial. Es decir, se aplican las reglas de la propiedad horizontal más las específicas del nuevo derecho real. La propiedad horizontal es el género y esta es una especie del género. Tiene algunas diferencias que vamos a ver. Ahora es un derecho real sobre cosa propia, es principal, no es accesorio, recae sobre un inmueble de manera que es una cosa registrable y se ejerce por la posesión. Hay distintas maneras de adquirir este derecho real. La más difundida, la más utilizada obviamente es por actos entre vivos, si se reúnen los requisitos de título suficiente y tradición. Se puede heredar, se puede también transmitir por testamento, se puede adquirir por usucapión, ya sea larga o breve, y hay una forma que después vamos a ver que se vincula con la problemática que tenemos, que es la partición del condominio. Para hacerlo simple, después vamos a ver qué pasa en los clubes de campo, pero han visto que a veces hay una casa de 3 plantas, por ejemplo, que pertenece a 3 personas distintas. Pueden convertirla en propiedad horizontal, hacer la partición del condominio y se adjudica a cada uno una unidad. Que así nacieron muchos de los famosos PH que están en la ciudad de Buenos Aires. El código, como vimos, define a los conjuntos inmobiliarios, ¿no? ¿Se acuerdan que daba ejemplos que tenían que ser emprendimientos urbanísticos? Es curioso porque el urbanismo se pensaba para las ciudades, pero ahora el urbanismo es mucho más amplio. Abarca también las zonas rurales, las zonas suburbanas. Se ocupa mucho el urbanismo del ordenamiento territorial. Y el código nos dice qué características tiene que reunir el conjunto inmobiliario que ahora es una especie de propiedad horizontal, ¿no? Como ustedes ven, tiene que haber un área limitada, cerrada. Partes privativas son lo que llamamos unidades funcionales, los lotes, donde cada uno después tendrá su casa. Partes comunes. Las partes comunes, que en muchos clubes de campo pertenecen a sociedades anónimas, en el derecho de propiedad horizontal van a pertenecer a los titulares de las unidades funcionales. Tiene que haber un reglamento de propiedad horizontal. Estas partes comunes están sometidas a una indivisión forzosa, no se puede pedir la partición. El destino es muy amplio. El código lo menciona, régimen disciplinario. Yo creo que no es obligatorio que exista, aunque en la mayoría
de los conjuntos, ya sea anteriores o nuevos, existe, ¿no? Hay que pagar expensas, hay que contribuir con los gastos, como en cualquier inmueble sujeto a propiedad horizontal. Me han consultado a veces, hay gente que compra un lote, ¿no? Y se tiene que construir la casa. Y mientras no la construye, no utiliza el lote. Y me preguntan, ¿tengo que pagar expensas igual? Y yo entiendo que sí. Primero porque ya el objeto del derecho real es la unidad funcional, que en este caso es el lote, que no necesariamente tiene que estar con una construcción, puede estar vacío. Salvo que el reglamento expresamente libere algún lote del pago de las expensas. Además, si no, sería anárquico, porque algunos demorarían la construcción para no pagar expensas, los que tienen su casa ya construida protestarían porque ellos sí pagan y los otros no. Para evitar todas estas discusiones, entiendo que en principio, si el reglamento no dice otra cosa, todos tienen que pagar. Tiene que haber una entidad con personalidad jurídica, y esa entidad es el consorcio. La doctrina desde hace muchos años sostiene que el consorcio es una persona jurídica distinta de los titulares del derecho real. Tiene capacidad, tiene domicilio, adquiere derechos y obligaciones. Y sobre todo, y esto lo prevé el nuevo código, el consorcio tiene un patrimonio. Es decir, es un atributo de la persona tener un patrimonio. Y el consorcio también lo tiene. En principio, el patrimonio es el fondo de reserva, el dinero que está en el banco, los intereses que devenga ese dinero. Pero vamos a ver después, y el código cuando trata los conjuntos inmobiliarios lo dice expresamente y termina con una discusión, el consorcio puede ser titular de unidades también. Supongamos que alguien no paga las expensas y se remata el departamento. Podría el consorcio adquirir la unidad en el remate. No sería una parte común de los propietarios, sino de esta entidad distinta que es el consorcio. Bueno, tiene que haber interdependencia entre las partes privativas y comunes, es decir, que son inseparables. Que esto es típico de la propiedad horizontal. Si yo vendo mi departamento, vendo mi cuota del ascensor, mi cuota de las partes comunes. No puedo vender una cosa y quedarme con la otra. Hace muchos años, en un expediente, una jueza embargó un ascensor. Ustedes imaginan, se mata un ascensor, vamos todos a remate, alguien compra el ascensor en la subasta, se lo lleva. Eso no se puede hacer, obviamente lo revocamos. La jueza se enojó un poco, pero creo que después se le pasó. El código, cuando trata el tiempo compartido y los cementerios privados, dice que hay una relación de consumo. Pero cuando trata los conjuntos inmobiliarios no lo dice. De todos modos, yo creo que sí puede haberla. Si alguien, un emprendedor, está desarrollando un club de campo y ofrece en venta las unidades y nosotros adquirimos, somos consumidores, aunque le den la forma de fideicomiso o la que quieran, hay una relación de consumo y creo que nos permite invocar todas las normas que protegen al consumidor. ¿Qué diferencias tenemos con la propiedad horizontal común? Una novedad es el artículo 2077, que dice que las unidades pueden estar construidas o en proceso de construcción. Esto de proceso de construcción también ha sido criticado, porque puede estar sin nada la unidad. Nosotros compramos un lote, un terreno, donde un día vamos a construir una casa. Y no hay un proceso de construcción, no hay nada, pero hay una unidad funcional.
el código debió decir que podían estar construidas o no. Y esto se diferencia de la propiedad horizontal común, porque cuando compramos un departamento, hasta que el departamento no está terminado y habilitado por la autoridad local, no hay posibilidad de propiedad horizontal, ni siquiera hay reglamento. En cambio, en los conjuntos inmobiliarios es posible. También una unidad puede ser grabada con derecho de superficie, lo cual es impensable en la propiedad horizontal común. Imagínense que en un departamento donde yo tengo un derecho sobre un cubo de aire, mal podría darle a un tercero el derecho real de superficie, que es el derecho a ser propietario de lo que está encima o debajo del suelo. Pero sí es posible en un club de campo, por ejemplo. Supongamos que tengo un gran terreno y se va a casar mi hijo y no tiene dónde vivir, le puedo dar el derecho de superficie de una fracción de ese terreno para que él construya, haga su casa, y él va a ser propietario porque yo conservo la propiedad del suelo, pero no de lo que está encima del suelo. Siempre se dijo que no era posible someter los conjuntos a la propiedad horizontal porque la ley 13.512 decía que el terreno era común, era de todos. Y sí, cuando hay un edificio, el terreno que está debajo del edificio es de todos, es común. Acá es diferente, y lo dice el código para terminar con la discusión. No todo el terreno ahora es común. Aclara el código que es común el terreno destinado a vías de circulación, acceso y comunicación, áreas específicas destinadas a actividades deportivas, ¿no? Pero el lote de terreno que cada uno adquirió no es común, ese suelo es propio. Y ahí se acabó con la discusión. Después vamos a ver, algunos clubes de campo tienen algo que yo siempre critiqué, es el famoso derecho de admisión. Como se trata de sociedades anónimas, en algunos hay una comisión especial que decide si alguien puede ser socio o no, si puede ingresar. Y hubo actos de discriminación. Así no se le permitió a una persona ingresar con el nuevo cónyuge, o a alguien si era divorciado, o a alguien si no era de cierto estatus social. En la propiedad horizontal no es posible ejercer el derecho de admisión. Cada uno puede transmitir el derecho real libremente. Se pueden poner algunos límites, pero son pocos. Pero el código, para dar equilibrio a este problema en el artículo 2085, trae una novedad. Dice que si el reglamento lo permite, cuando se transmite una unidad, el consorcio puede tener preferencia para adquirirla. O otro propietario también puede tener esa preferencia. Esto tiene que estar en el reglamento. Bueno, es una forma de ejercer un derecho de admisión. Si alguien va a vender su unidad, le tendrá que dar prioridad al consorcio para que la adquiera. Si eso está previsto en el reglamento. Pero lo interesante de este artículo, yo creo que sin darse cuenta, está reconociendo algo que yo siempre pensé o dije o escribí, que el consorcio puede adquirir unidades. Ahora lo dice expresamente, el consorcio puede ser titular de una unidad. Lo dice el artículo 2085. Prevé también el código que puede haber servidumbres. Y en los conjuntos inmobiliarios hasta ahora siempre hubo servidumbres, porque le permitía a los propietarios de los lotes usar de las partes recreativas a través de una servidumbre. Ahora el código permite, dice que puede haber servidumbres de los conjuntos inmobiliarios entre sí. Yo creo que ahí se está refiriendo a las unidades funcionales.
Una unidad funcional podría gravar con servidumbre a favor de otra, por ejemplo, el paso o sacar agua. Es posible. No hacía falta que un artículo lo dijera. Y después dice conjuntos inmobiliarios o terceros conjuntos. Creo que se está refiriendo a dos clubes de campo distintos. A lo mejor podría haber una servidumbre para que un conjunto le permita al vecino usar la pileta, la cancha de fútbol o alguna otra actividad. Esto queda librado un poco la autonomía de la voluntad. Ahora dice, estas decisiones conforman modificación del reglamento y deben decidirse con la mayoría propia de tal reforma, según la prevé el reglamento. Bueno, esto está mal. Si se va a gravar con servidumbre el conjunto inmobiliario a favor de otro, se modifique o no el reglamento, tiene que haber unanimidad. Tienen que estar todos de acuerdo, si no, no se puede. Es como si quieren hipotecar todo el club de campo, tienen que estar todos de acuerdo. Así que esto de que la mayoría la fije el reglamento es un error. Bueno, el código prevé muchas restricciones, todos ustedes las conocen, depende de lo que está reglamentado, si puedo ceder mi unidad a otro, si la puedo alquilar, si puedo llevar invitados, si puedo llevar gente a la pileta, si hay que pagar un arancel o no para el invitado. Bueno, todo esto queda librado a lo que disponga cada reglamento, y no voy a detener mucho en esto, todos lo conocen. Cuando nos ponen una multa por llevar más invitados de los permitidos, nos da mucho fastidio, pero son cosas que están ocurriendo, no son graves. Sí hemos resuelto en más de un caso que cuando hay una sanción, se puede siempre acudir a la justicia. Es decir, si va a haber una sanción, primero tiene que garantizarse el derecho de defensa. A ninguno se lo puede sancionar si no le damos la posibilidad de ser oído. Y además existe la posibilidad, si alguien lo considera, si es arbitraria la sanción, de pedir la revisión judicial, y en algún caso nosotros ya lo hemos resuelto. También les dije antes que se puede prever un derecho de preferencia. Bueno, esto no está reglamentado, pero cuando el código trata los contratos en general y cuando trata la compraventa, se refiere al derecho de preferencia y dice que tiene que haber un plazo de 10 días de caducidad. Y es bien. Supongamos que yo quiero vender mi unidad, tengo un comprador, pero le tengo que dar preferencia al consorcio. El consorcio no puede tomarse un año para responder porque yo me voy a perder mi comprador. Entonces tiene un plazo, yo lo aplico acá por analogía, de 10 días para que me diga si va a hacer uso o no de este derecho de preferencia, porque de lo contrario yo se la tengo que vender a otra persona. Se discutió en las jornadas de derecho civil, ¿qué pasa cuando se viola el derecho de preferencia? A ver, está previsto el derecho de preferencia a favor del consorcio, pero igual yo no lo respeto y lo vendo, le vendo mi unidad a Juan Pérez. ¿En qué situación está Juan Pérez? Ahí no nos pusimos de acuerdo. En mi opinión, Juan Pérez no puede ser adquirente de buena fe, porque el reglamento está inscrito en el registro de la propiedad. Se presume conocido, es oponible erga omnes, de manera que Juan Pérez debió conocer lo que decía el reglamento y debió tomar recaudos para saber si se había o no cumplido con este derecho de preferencia. De modo que el consorcio podría atacar esa venta que yo hice violando el reglamento. Pero es mi opinión, no todos pensaron igual, ¿eh? Bueno, acá tienen una lista de algunos casos que llegaron a la justicia y se admitieron demandas.
yo igual ya mandé al colegio las filminas, así que no me voy a detener mucho. Ahora, fíjense el tercer caso. Alguien que se le cortó el suministro de energía. Yo escuché en algunos clubes de campo, por ejemplo, si alguien no paga Perdón, las expensas. Claudio, perdón que te interrumpa. ¿Vos crees estar compartiendo un PowerPoint? Porque no se está viendo. Ah, no entiendo por qué. Ahora me di cuenta porque al referirte al listado, sabía que había uno, pero no en qué momento lo ibas a compartir. Así que no se ve. No, No sé qué decir. no importa. En cualquier caso, se envió al área académica, de modo que lo pueden ver luego, pero si te vas a referir a algún caso en particular, hace alguna mención acerca de qué es de cuál estás hablando, para que puedan Y tomar antes se nota. veía, ¿no? Sí, antes se veía. No sé qué pasó. Bueno. No importa, sigamos. No, les decía que en algunos clubes de campo se hace justicia por mano propia. Si alguno no paga las expensas o tiene una conducta indebida, toman algunas represalias, como no permitirle la entrada. Hay un caso de una persona, no se le permitió entrar por la puerta principal, sino por una puerta lateral, de manera que tenía que ir a la ruta y era un poco riesgoso, o en algún caso no se le permite a alguien que construya. Todo esto no puede ser admitido. Ahora se ve, tampoco. Me estoy haciendo un lío con esto. Ahora sí se Bueno, ve. sí, creo que toqué el botón correcto. Bueno, de todos modos, todo esto yo lo envié. Bueno, esto no lo comento, después ustedes lo leen tranquilo. Y ahora viene el tema del que todos quieren hablar. Ven el artículo 2075, ¿no? Bueno, está claro que los nuevos conjuntos inmobiliarios se tienen que someter al régimen de propiedad horizontal. De esto no hay ninguna duda, ¿no? El problema está con los que ya existen, porque la segunda parte del artículo 2075 del Código dice que los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales, se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. Yo les aclaro que a diferencia de muchos autores, yo no veo tan mal esto. Sé que tiene muchos problemas, ahora vamos a ir viendo, pero no está tan mal, porque hay muchas personas que han gastado mucho dinero y tienen un derecho inestable, un derecho personal, que no es oponible erga omnes. El derecho real tiene muchas ventajas. ¿Cuáles son los que se tienen que adecuar? Ahí dice, donde coexistan derechos reales y derechos personales. El caso típico es cuando son propietarios de los lotes y la parte común pertenece a una sociedad anónima y ahí hay un derecho personal que les permite usar de esta parte común. Este es el caso típico. Ahora puede haber otros supuestos. Puede haber
titulares de lotes que tengan el dominio y que tengan el condominio de las comunes. Creo que también se tienen que adecuar, aunque no haya derechos personales, sino todos derechos reales. No creo que se tengan que adecuar especialmente los que ya estaban como propiedad horizontal. Es como pasa en la ciudad de Buenos Aires, los edificios que ya estaban afectados a propiedad horizontal no necesitan otra vez adecuarse. Bueno, hay muchos argumentos en contra, ¿no? Se dice, en primer lugar, que es inconstitucional este artículo 2075 porque afecta derechos adquiridos, porque el artículo 17 de la Constitución protege el derecho de propiedad y que si alguien adquirió un derecho con determinado régimen, no puede una ley posterior alterar este régimen. También se dice que las leyes no pueden tener efecto retroactivo. Yo creo que el argumento más importante es el segundo, y es el costo. Es posible que esto sea muy costoso, porque hay que hacer planos con agrimensores, hay que hacer de nuevo el reglamento, hay que hacer los títulos otra vez, con las adjudicaciones, y esto sí, pero quizás le podamos encontrar la solución. Se dice que la sociedad anónima perdería los bienes y que dónde irían a parar estos bienes, lo cual también es un problema. Se dice, y es verdad, que el catastro no está adecuado para esto. No hay todavía un régimen en el catastro que permita la adecuación de los planos. Hay una orden de servicio de registro de la propiedad inmueble de la provincia, la 45-2015, que dice que es imposible la adecuación. En algunos clubes de campo hay calles que son del dominio público. Yo creo que en esos casos lo que tendría que hacer el Estado es cederle al club de campo la calle de manera gratuita para que se convierta en una parte común. Leí hace poco en un diario, alguien decía, pero entonces los cables subterráneos van a ser partes comunes. Bueno, no me parece tan grave, porque cuando el código regula la propiedad horizontal, dice que los cables, los caños son comunes. No me parece grave esto, porque hoy se rompe el caño del vecino y lo pagamos entre todos, mañana se rompe el mío y me lo pagan entre todos. Creo que así hay un equilibrio en esto. No veo que sea tan grave la situación. También podría el reglamento prever algo distinto y se acabó la discusión. También argumenta con qué significa adecuar. El Código Civil, en el artículo 2075, dice que estos conjuntos inmobiliarios se deben adecuar. Esta es la palabra que usa, se deben adecuar. Y algunos dicen, la adecuación no significa que haya que alterar toda la estructura, que haya que someterse a todas las normas de propiedad horizontal, sino algunas, a las que se pueda. Por ejemplo, que el cobro de expensas sea a través de título ejecutivo, que haya un reglamento, que haya un régimen disciplinario. Es decir, lo que se puede tomar de la propiedad horizontal se toma, pero no todo, sino aquello que sea posible. Yo siempre estuve a favor de que esto se organice como propiedad horizontal, porque veo muchas ventajas. Es un derecho real sobre cosa propia, es perpetuo, mucho más amplio, más seguro que un derecho personal. Fíjense que los derechos reales son oponibles erga omnes, están inscritos en el registro.
tienen el ius preferendi y el ius persequendi, que es característico. Es un derecho mucho más fuerte el derecho real. El reglamento así tendría publicidad. En cambio, de otra forma, los reglamentos no son públicos, sino que son internos y no tienen oponibilidad. Se configura, como vimos, un consorcio, con todo lo que eso implica, donde yo voy a ser de alguna manera parte del consorcio. Cuando hay una sociedad que es propietaria de partes comunes, la sociedad puede quebrar, puede tener problemas de insolvencia que nos afecte, desaparecería el derecho de admisión, tendríamos mayor participación en las decisiones a través de asambleas, se puede reclamar expensas a través del juicio ejecutivo, cuestión que hoy está discutida. En la justicia comercial se han iniciado algunas demandas ejecutivas por el cobro de expensas y algunas salas de la Cámara Comercial no admitieron el juicio ejecutivo por entender que no había propiedad horizontal y que el crédito por expensas para ser reclamado por esta vía tiene que haber una propiedad horizontal que además le da privilegio a ese crédito. En general los créditos no gozan de privilegio, pero sí el de expensas. En algunos clubes de campo el reglamento dice que se va a utilizar la vía ejecutiva, pero algunos jueces interpretan que no se puede crear un título ejecutivo a través de un reglamento, sino que el título ejecutivo solo puede ser creado por la ley. Yo les cuento las opiniones, ¿no? De haber propiedad horizontal puede haber un consejo de propietarios que vigile, controle al administrador. Hay mayor seguridad jurídica. Si queremos tener un crédito bancario, por ejemplo, tenemos un derecho que nos da más respaldo. El objeto es mucho más amplio, porque en el sistema tradicional yo soy dueño de un lote. En cambio acá sería dueño de la unidad funcional más una cuota sobre las partes comunes que hoy pertenecen a una sociedad anónima. Como les dije, puede haber una relación de consumo. Hay alguna contradicción, porque hay autoras como Mariani Deval que están en contra de la adaptación, pero también dice que hay una relación de consumo. Yo comparto esto último, pero no puede haber una relación de consumo entre accionistas de una sociedad anónima. La relación de consumo se da en otro tipo de situación. Supongamos que vamos a adecuar un club de campo al régimen actual. Estos serían los pasos que habría que seguir. Habría que hacer, como ustedes ven, creo que están leyendo, un plano de mensura, es decir, todos los lotes que hoy existen se tendrían que unificar en un gran terreno y eso estaría reflejado en un nuevo plano. Habría un condominio entre todos sobre este nuevo terreno. Ese plano se va a inscribir en catastro y será aprobado por la municipalidad cuando corresponda y finalmente va a llegar al registro de la propiedad inmueble. Habrá que redactar un reglamento y cuando ya tenemos todo esto listo, se divide. ¿Se acuerdan que yo les hablé al principio de la partición del condominio como un modo especial de adquirir la propiedad horizontal? Somos dos condóminos de los lotes y de las partes comunes, de la cancha de fútbol, de la piscina, del clubhouse, etcétera, y hacemos la partición del condominio. Cada uno se adjudica una unidad y va a tener un porcentaje fijado en el reglamento sobre las partes comunes, que ya no son más de la sociedad anónima, sino de cada uno de los propietarios. Y la sociedad anónima tendrá que desaparecer, obviamente, ¿no?
Bueno, yo sé que es un criterio el mío que no es compartido por todos, ¿no? Pero me pongo del lado de los que se resisten y en algo tienen razón. Esto cuesta dinero y nadie tiene ganas de gastar mucho dinero y menos en este momento donde estamos viviendo una cuarentena, donde mucha gente la está pasando mal, muchos han cerrado sus negocios o perdieron su trabajo. Pésimo momento para hablar de gastar dinero. Ahora, yo después del Estado, ya que pretende que esto se someta a propiedad horizontal, derogar los aranceles, hacer que esto sea gratuito o a muy bajo costo, quizás subsidiar la actividad notarial, que va a ser imprescindible porque estos títulos tendrán que ser hechos con un escribano. Quizás se puede encontrar un equilibrio, una forma intermedia de bajar los costos y que cada uno se quede con un título de propiedad que va a ser mucho más fuerte que el que tenía. Incluso en algunos clubes de campo muy famosos no tienen ningún título, están un poco en el aire. Situación que no sé si alguna vez se va a resolver. Bueno, en medio de todo esto salió la resolución famosa de la Inspección de Personas Jurídicas, la 25 del año 2020, que fijó un plazo primero de 180 días y después lo extendió a 360 días. Esta resolución ha sido destruida por todos los que se han ocupado de ella. En primer lugar, el código no fija ningún plazo. Tampoco el código prevé sanciones por el incumplimiento. No tiene ninguna competencia la Inspección de Personas Jurídicas para reglamentar el Código Civil. Es algo obvio que eso es inconstitucional. No puede. Vimos al principio, esto se rige por una ley nacional y resulta que una mera resolución de un organismo reglamenta cuestiones que están en el Código Civil. Esto la excede notoriamente. Yo creo que nada tiene que ser hecho a la fuerza. Si bien, en mi opinión, es conveniente someterse al régimen de propiedad horizontal, yo creo que hay que tomar conciencia, la gente tiene que ir percibiendo cuál es la ventaja de hacer esto, no hay que imponerlo. Además, si durante muchos años esto funcionó más o menos bien, ¿para qué vamos a obligar ahora a la gente a hacer algo distinto? También sorprende que esta resolución se haya dictado cuando estamos en cuarentena. Pésimo momento eligió la Inspección de Personas Jurídicas para dictar esta resolución. No podemos salir, no podemos ir mucho más lejos. Quienes tienen clubes de campo y están en la ciudad de Buenos Aires, parece que no los dejan entrar al club de campo, cuestión que yo no comparto, pero bueno, esto está ocurriendo también. He visto cámaras de televisión criticando a un señor que quería entrar a su casa en un club de campo porque está violando la cuarentena y aparece un juez federal y lo acusa de muchos delitos, ¿no? Con eso no estoy de acuerdo. La Inspección de Personas Jurídicas registra a las sociedades que tienen domicilio social en la ciudad de Buenos Aires. Los conjuntos inmobiliarios no están en la ciudad de Buenos Aires, de modo que hay otra incongruencia acá. La resolución de la inspección se refiere a sociedades y otras asociaciones. No abarca otros casos, como por ejemplo puede ser una cooperativa. No está previsto. En muchos clubes de campo, ustedes saben, funciona una cooperativa. Puede ocurrir que algunos propietarios no estén de acuerdo con esta decisión e inicien acciones judiciales. También es llamativo que la resolución de la inspección castiga a la persona jurídica, a la sociedad anónima, a los miembros del directorio, por ejemplo. Pero esta decisión de convertir el club de campo
no depende de la sociedad anónima, sino de los dueños de los lotes. De modo que mal debería sancionar a quienes no pueden tomar la decisión, o pueden tomar una parte de la decisión, pero no toda. También hoy vemos que hay otro problema, la propiedad está devaluada. Hace tiempo que estamos viviendo crisis económica y ahora la cuarentena ha empeorado todo esto. Y esta resolución puede hacer que pierda valor una unidad, porque si queremos vender nuestra casa y el que la va a comprar no sabe si tiene que adaptarse o no a lo que dice la inspección de personas jurídicas, y qué consecuencias puede tener el incumplimiento, es posible que se vea desalentado a adquirir la unidad. Han dicho los escribanos con razón que si hoy alguien quiere vender su unidad en un club de campo, aunque no esté sometido al régimen de propiedad horizontal, lo puede hacer perfectamente y que no hay objeción al título. Porque como el Código Civil no fija ningún plazo, todos estos títulos que tienen los adquirentes anteriores al Código son títulos válidos, legítimos, y dice el propio Código que a nadie se le puede impedir la transmisión. Todos somos libres de transmitir nuestros derechos, así que no hay que interpretar que ni el Código, ni menos una resolución de la Inspección de Personas Jurídicas está frenando la transmisión de las unidades. ¿Y qué pasa hoy que vivimos en cuarentena? Ustedes vieron que este artículo segundo del decreto 260 dice que a partir de las 0 hora del día 20 de marzo, las personas deben permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 0 hora. Y no se pueden desplazar. En mi opinión, si yo estoy en la ciudad de Buenos Aires y tengo una casa en un club de campo, no me puede prohibir la entrada. Esto de que no me puedo mover y me tengo que quedar donde estoy, tiene límites. No se me puede impedir a mí ingresar a mi propia casa. Creo que eso sería inconstitucional. Tiene que haber un motivo muy grave, y si bien el motivo es grave, tiene que haber razonabilidad. Si yo entro a mi casa y no salgo y cumplo con la cuarentena, no implico riesgo para nadie, con lo cual no veo motivo para impedirme usar, gozar y disponer de mi propiedad, como dice la Constitución y como dice el Código. Me preocupa mucho una ley de la provincia de Buenos Aires, que ustedes creo que ven, la 15.172, que suspendió hasta el 30 de septiembre las ejecuciones de créditos por expensas. Esto es muy delicado porque se ha dicho muchísimas veces que, no hay, que las expensas son la savia que nutre al consorcio. Las expensas permiten atender los arreglos que hay que hacer en el inmueble para mantenerlo en buen estado. Las expensas permiten pagar el sueldo del encargado y del personal. Es muy grave que no se pueda ejecutar el crédito por expensas. Tampoco creo que una ley provincial pueda tener ese alcance. Creo que es inconstitucional, porque esto solo puede surgir de una ley nacional. Ni siquiera el decreto de necesidad y urgencia fue tan lejos. Se ha prohibido para ciertos casos los desalojos, pero no la ejecución de expensas. Porque si nadie paga las expensas, yo digo, ¿quién le va a pagar el sueldo al encargado? ¿Cómo se va a arreglar el caño cuando está inundando un edificio? Es una cuestión muy delicada, ¿no? Requiere de mucha explicación. Sé que hay gente que le está pasando muy mal, que algunos no pueden pagar las expensas, sé que hay un alto porcentaje de
pero ninguna norma dice que no haya que pagarlas. En algún caso particular, quizás se podrá comprender que hay casos fortuitos, porque la pandemia es un caso fortuito, y que alguno puede ser eximido del daño que genera el no pagar expensas, como por ejemplo le podemos morigerar los intereses, tener una atención de ese tipo. Hay un artículo en el código que permite a los jueces morigerar los intereses, pero no más que esto. Que esto es una invitación a que no se paguen expensas y las consecuencias pueden ser nefastas, ¿no? También en la reunión de ayer me preguntaban si se pueden hacer asambleas. Yo entiendo que no hay ningún inconveniente en que se haga una asamblea virtual a través de un método similar al que estamos utilizando acá. Sí hay que tomar ciertos recaudos, ¿no? Y sobre todo que todos sean notificados, que todos sean convocados a esa asamblea por medio fehaciente. No se puede distribuir papel. Los administradores de consorcios tienen prohibido el reparto de papel, justamente para evitar contactos personales y contagios, pero se puede citar a la gente a través del correo electrónico, del WhatsApp o algún otro mecanismo, y si todos pueden ser convocados y tienen la posibilidad de ser oídos, creo que perfectamente se puede hacer una asamblea virtual. Incluso las sociedades lo hacen y lo tienen permitido, porque si no estaría todo paralizado. Y después nadie podría impugnar, porque esto se graba. Así que si se hace una votación y se graba y se toma nota de lo que se votó, incluso puede intervenir un escribano también de manera virtual, dando fe de lo que él está presenciando. No veo inconveniente. El código permite que alguien no vaya a la asamblea, sino que envíe un apoderado, es decir, que no siempre tiene que estar presente la persona. Cuando el código se refiere a las sociedades, dice que tiene que haber comunicación, pero no exige que sea presencial, así que puede haber otros mecanismos. Y a veces es necesario que se hagan reuniones para resolver algunos problemas. Bueno, han quedado algunas filminas en el tintero que ustedes verán después, pero estamos dentro del plazo y sé que ahora me pueden hacer preguntas. Así que yo espero no haberlos aburrido mucho y hagan preguntas que estén en condiciones de responder. Claudio, es la primera vez que me pasa que sin parar de escribir no llego a copiar todas las preguntas. Así que, contrariamente a lo que vos te imaginas, vamos a tener unas cuantas. Bueno, uno de los temas, de los primeros temas que planteó el doctor Pedro Sáenz era el tema de la constitucionalidad del deber de adecuación, que creo que eso ya está respondido. Luego la doctora Mercado Gutiérrez dice, respecto al posible pacto de preferencia, si es posible incluir en el reglamento del conjunto inmobiliario, que respecto de este pacto de preferencia, si se aplica el plazo del pacto de preferencia del artículo 1167 del Código Civil y Comercial de 5 años. Y si esto implica generar un dominio imperfecto revocable sujeto a una condición resolutoria. Sí, es una pregunta muy interesante, porque cuando el código trata la compraventa, dice que estas cláusulas que se pueden incorporar a una compraventa, como el pacto de reventa o el de preferencia, son una condición resolutoria y generan un dominio revocable. Y además fija un plazo de caducidad de 5 años. Yo entiendo que eso no se aplica acá. Primero, creo que no hay un dominio revocable, porque en el dominio revocable alguien es dueño, le transmite a otro, y si ese dominio se revoca, vuelve a ser el dueño original. Acá no hay
una cosa que vuelve a un anterior dueño. Cuando hay derecho de preferencia, si yo vendo, la cosa no vuelve al dueño anterior, sino que va a pasar al consorcio o a otro consorcista. Así que es diferente. Con lo cual interpreto que no se aplica ni el plazo de 5 años, ni tampoco el de 10 que prevé el código para el dominio revocable. Porque el código, cuando trata de dominio revocable, dice que las condiciones resolutorias no pueden durar más de 10 años. Acá creo que no se aplica, y además sería absurdo aplicarlo, porque supongamos que yo soy titular de una casa en un club de campo y la quiero vender dentro de 10 años, y el consorcio ya no podría ejercer el derecho de preferencia porque le caducó a los 5 o a los 10. Y esto está pensado para durar mucho tiempo. No se están vendiendo las casas todos los días, sino que a veces después de muchos años. Otra pregunta en relación al derecho de preferencia. Si este derecho podría incluir alguna limitante relacionada con el precio de venta de la unidad. Si podría estipularse por reglamento alguna forma de tasación o evaluación de las unidades ya predeterminada. La pregunta y el comentario es de la doctora María José González Mella, que dice: imagino que en caso contrario una forma de sortear el derecho de preferencia del consorcio podría ser fijar un precio de venta inicial alto y transcurrido el plazo de 10 días bajarlo. Sí, en principio yo creo que rige la autonomía de la voluntad y que estos pactos, si son razonables, si no hay abuso de ninguna de las partes, son válidos. Es un poco delicado fijar un monto porque vemos que el precio de los inmuebles varía. Hay épocas que el precio en dólares es más alto, después baja, esto depende del mercado, de otras situaciones, y es difícil. Vivimos en la Argentina estar atado a un valor por mucho tiempo es complicado. En otros países debe ser sencillo, pero acá es un poco difícil. Efectivamente así es, todo es un problema. Lamentablemente. Continúo. La doctora Mariana Echeverría comenta que en algunos barrios cerrados se están penalizando en forma recaudatoria por cuestiones ajenas a lo permitido por el Código Civil y Comercial, muy menores y arbitrarias, e imponen impedimentos para la defensa. Las multas son de aplicación automática sin defensa posible hasta la asamblea anual, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿qué opinión te merece este tema? Sí, como yo dije antes, cada multa puede ser impugnada ante la justicia. Obviamente no podemos llevar todo a la justicia porque tampoco el juez forma parte del consorcio, ni tiene por qué estar metiéndose en la vida interna de cada comunidad. Pero cuando hay arbitrariedad, justamente para eso están los jueces. Y en más de un caso han intervenido los jueces y han admitido demandas, dejando sin efecto sanciones porque las consideraron abusivas o irrazonables. Otra pregunta. Si el propietario de una unidad funcional puede constituir una servidumbre en beneficio de las restantes unidades funcionales, y si al respecto se requiere aprobación por reglamento, y en ese caso, ¿con qué mayoría? Bueno, eso dice el código, pero yo entiendo que no hace falta la conformidad de los demás. Si hay dos lotes, uno al lado del otro, y uno quiere favorecer al vecino con una servidumbre, no hace falta que participen los demás, ya que no están afectados. Sí tienen que participar todos cuando la servidumbre afecta a todo el conjunto, por ejemplo, a favor de un inmueble vecino. Le permitimos al vecino que pase por nuestro conjunto inmobiliario, que use nuestra cancha de fútbol. Ese tipo de cosas sí entiendo que se necesita la unanimidad. Aun cuando no sea necesario reformar el reglamento, sí la unanimidad.
Bueno, continuamos. La doctora María Gabriela Cornide plantea el caso de un conjunto inmobiliario que se compone de propiedad horizontal y asociación civil. Se liquidan las expensas de manera proporcional a la parte de vivienda, que es lo que sería propiedad horizontal, y por familia para la parte deportiva, que es la que sería, de la que sería titular la asociación. La consulta es cómo se podría adecuar esta cuestión a la ley y por qué esa manera de liquidar expensas no es proporcional a los lotes. Bueno, la forma de adecuar es la que vimos. Hay que suprimir a la entidad, a la sociedad anónima, y todo eso va a formar parte de las áreas comunes. Le va a pertenecer a cada uno por una cuota. Hoy liquidan así las expensas porque cada uno cuando adquirió su derecho o cuando fue admitido en esta sociedad firmó cláusulas que le impusieron, que no las pudo discutir. Por eso yo hacía tanto hincapié en la relación de consumo, en otras cuestiones, porque hay abusos también y yo creo que hay que terminar con los abusos. El aporte, según la ley de, si se aplica el derecho de propiedad horizontal, tiene que ser en proporción a la superficie de cada unidad en principio, salvo que el reglamento que hecho entre todos prevé algo distinto, pero la regla es el equilibrio. Otra pregunta. Si se aplican a los conjuntos inmobiliarios las reglas de la propiedad horizontal, ¿se aplicarían entonces las mayorías dispuestas en el artículo 2060? ¿Es de orden público este artículo y reemplaza los reglamentos anteriores a la sanción del Código Civil y Comercial? Sí, sin duda. De todos modos, no cambió tanto esto con lo que decía antes la ley 13.512. El único cambio es que mayoría absoluta tiene un cómputo doble, por unidad y por valor. Pero no es necesario reformar el reglamento, hay que interpretar que ese reglamento se adecua automáticamente a lo que ahora dice el código porque es de orden público. La doctora Carolina Lanza, voy a leerlo tal cual. Dice, ¿puede un club de campo inscribirse como club de campus y utilizar una parte común, como por ejemplo una cancha de fútbol, para alquilarla a gente ajena al club, no permitiendo que los que adquirieron el lote por cesión de derechos utilicen la cancha si no abonan una cuota aparte por ello? Se Bueno, vincula, creo, con este tema de que cobren por separado una cosa y otra, ¿no? Además de... sí, sí. A veces en propiedad horizontal se puede prever, tiene que estar previsto en el reglamento, que el que usa la cancha de tenis pague un arancel. Vieron que en los edificios hay un Zoom, un lugar para reuniones, y el que lo usa paga algo, porque además lo ensucia, hay que limpiarlo. Eso parece razonable, si está previsto en el reglamento. Lo que no me parece razonable es que tengan preferencia los extraños a los propios propietarios. No, no me animo a decir consorcistas porque no tengo claro cómo está diseñado ese club de campo, pero evidentemente deberían tener prioridad los adquirentes por encima de los extraños, sin duda. Como ven, muchos problemas en cada uno de los clubes de campo. Oh, sí. La doctora Karina Costa señala que si los propietarios pagan las expensas que se supone son para mantener los espacios comunes que eran parte de la oferta de venta como amenities, es la misma cosa de la que estamos hablando, si es correcto luego cobrarles aranceles adicionales para hacer uso de esos espacios que ya mantienen con el pago de expensas. Creo que está más o menos respondida esta, ¿verdad?
Mm. Otra pregunta de la doctora Adriana Blanc. Catastralmente, ¿cómo se soluciona si ya eran conjuntos inmobiliarios existentes? Sí, es un problema difícil, pero lo que hay que hacer es un nuevo plano y ese plano inscribirlo en catastro. A mí hay cosas que me superan, yo no soy agrimensor, pero creo que básicamente eso es lo que hay que hacer. Y el único inconveniente serio que yo le veo a esto es el costo. Por eso digo que si el Estado procura alguna manera de reducir el costo, creo que a la larga es conveniente. El doctor Carlos Cofiño dice que qué alcance debe darse al término adecuar y si el cambio es estructural, ¿qué mayorías lo deciden? Sí, este es un tema también controvertido. Si es estructural, yo no creo que haga falta una mayoría, porque la decisión la tomó el código. El código imperativamente dice deben adecuarse. Así que creo que uno solo podría exigirlo y si los demás no quieren, existe el riesgo de que uno solo lleve la cuestión a la justicia y al final los obligue a todos. Porque de lo que se trata es de cumplir con la ley y eso ya no depende de una mayoría. Sé que la mía no es una opinión mayoritaria en este punto, pero yo les digo lo que pienso. Luego, otra pregunta. Si el dominio ya estaba dividido, ¿hay que unificarlo para poder adecuarlo, otorgar el reglamento de propiedad horizontal y volver a adjudicar los dominios? Creo que esto ya fue Sí. respondido a lo largo de la exposición. Bueno, hay una pregunta del doctor Diego Póvolo. ¿Por qué el Estado regalaría el dominio de calles públicas? Más que pregunta es afirmación. Dice, entiendo que debería haber una contraprestación. A lo cual dentro del mismo chat le contestaron, no las regala, los barrios la compraron en algunos casos. Bueno, en un caso concreto que está dividido en propiedad horizontal, sin embargo, hay una calle pública, esto es mío, no es de las preguntas, hay una calle pública que se supone que la atraviesa de lado a lado este inmueble. Y es un tema, bueno, esto corresponde a la Municipalidad de Bransen, y es un tema que cada vez que quieren conseguir algo del consorcio amenazan con abrir la calle. Esta situación, pregunto, ¿cómo pudo haberse planteado, cómo se pudo haber aprobado un derecho de propiedad horizontal, que en este caso ya era propiedad horizontal, con una calle pública en el medio, siendo un lugar cerrado? Sí, imagino que es una especie de servidumbre administrativa. Ahora, ¿la calle pública se usa? ¿Pasa el público por esa No, calle no, es la o calle de solo tiene... ingreso, es Campos de Roca concretamente. Sí, Es la calle de ingreso una vez que se transpone la garita de seguridad. Es la avenida principal y no, del lugar. La bueno, provincia para de Buenos, adecuarse a lo que... Sí, sí, la para provincia de Buenos adecuarse a lo que Aires ha dice el aprobado código. cosas raras, sí. Sí, en Mendoza también existe esto, pero para adecuarse a lo que dice el código, eso tiene que dejar de ser calle de dominio público y convertirse en parte común de propiedad horizontal. Es lo que Ujú. dice el código. Entonces yo digo, no es que el Estado lo regala, el código hizo el Estado quiso esto, entonces es justo que no le cobre a los particulares algo que el Estado quiere imponer, ¿no? Ujú. Bueno, también en el tema de calles, la doctora Mariana Echeverría dice que las calles municipales no hechas por el municipio y trazadas como municipales las pagan los desarrolladores de los barrios y los eventuales compradores de los lotes. Veo que las calles es una preocupación de todos. Bueno, con mayor razón deberían ser de los propietarios y las pagaron. Sí. Bueno, el doctor Damián Foglino nos dice,
que cómo se efectivizaría la adecuación del artículo 2075 en el caso de una sociedad anónima dueña de las partes comunes. ¿Cómo se configuraría el consorcio en este caso? Me parece que fue respondida, pero no sé si habría que hacer alguna aclaración más. Bueno, la sociedad anónima tiene que disolverse y todos esos terrenos deben pasar a ser parte común de cada uno de los titulares. Para lo cual, como dije, hay que hacer un gran plano nuevo con todo y después va a estar reflejado en el reglamento y la sociedad anónima va a desaparecer. La doctora Cornide pregunta si se podría constituir una servidumbre desde la sociedad a favor de la propiedad horizontal y así liquidar expensas proporcionales de acuerdo a la ley de propiedad horizontal. Entiendo que se refiere No, a que la pero, sociedad es la titular y que la sociedad constituya una servidumbre a favor de la propiedad horizontal. pero si hay propiedad horizontal, no tiene que haber servidumbre para usar lo que es mío. No puede haber servidumbre sobre cosa propia, la servidumbre es sobre cosa ajena. Si algo ya es mío, porque tengo una cuota, no tiene sentido la servidumbre, tiene que desaparecer la sociedad y la servidumbre. Y las expensas se pagarán entre todos en proporción a la cuota de cada uno. El doctor Tucio plantea que cuando hay lotes con, perdón, lo estoy perdiendo, se me corrió porque ahora ya no llegué a copiarlo acá. Cuando hay lotes con dominio individual, si se puede pasar del dominio al conjunto inmobiliario sin pasar primero por el condominio. Sí, hay otras maneras. A mí se me ocurre otra que es un fideicomiso. Todos los titulares de lotes le ceden a un fideicomiso, a un fiduciario, sus lotes. También la sociedad anónima le cede todo al fiduciario, después el fiduciario adjudica a cada uno. Es otra forma. Habrá que estudiar eso, yo no sé cuál es la forma más barata o más sencilla de hacerlo. Sí creo que tarde o temprano precisan del agrimensor, del escribano y también un abogado va a tener que estudiar algunos temas. Yo sé que hay algunos propietarios que están muertos y no han hecho la sucesión, hay embargos, es complejo esto, hay clubes de campo con 500 personas, con muy diferentes, es complicado, pero no es imposible. Y como les digo, a lo mejor tarde o temprano van a tener un derecho mejor que el que tenían antes. Por eso yo no creo que sea inconstitucional. Algo es inconstitucional cuando me quita. Acá me da más de lo que tenía, me fortalece. Hay dos preguntas aquí vinculadas con el tema de la unanimidad. Una es si para la adecuación se requiere la conformidad de todos los propietarios, del doctor De Loca, y otro que en la misma cosa, digamos, ¿qué pasaría si no se aprueba de modo unánime esa adecuación? Sí, creo que ya lo contesté, que alguno podría obligar a los demás a adecuarse. Así se pronunciaron las Jornadas de Derecho Civil de La Plata de 2017. Otra pregunta es si viola la libertad de asociación el hecho de imponer a los propietarios la necesidad de estar asociados para hacer uso de las partes comunes, cuando esto fue canalizado a través de una asociación civil. Este es uno de los temas que se resolvería con el paso a propiedad horizontal. Lo que pasa que quienes aceptaron el sistema no es ilegal, que alguien tenga que asociarse y ser admitido en una asociación para poder disfrutar de partes comunes. Lo que vi que hay casos de abuso, donde alguien
si es morocho no se le permite, o si está divorciado, esas cosas llegaron a la justicia y la justicia las resolvió. Pero no es ilegal, por eso es conveniente que desaparezca, en mi opinión, este régimen y vayamos a una propiedad horizontal donde somos más libres nosotros, y no otro que nos impone las decisiones. La doctora Blanc plantea qué pasa si en el largo camino del trámite de adecuación alguno de los condóminos resulta inhibido. Y según su opinión, todo vulnera el derecho de propiedad, además del mayor costo. Este sería otro tema, ¿no? La posibilidad no solo de que haya muertos, sino también de que haya personas, por ejemplo, inhibidas. Sí, sí. Y habría que pensar en pedirle al juez que levante la inhibición al solo efecto de la conversión, o otra medida cautelar en sustitución de la que dispuso. Sé que es complejo esto, no es fácil, pero hay opciones también. El doctor Tucio pregunta, ¿qué estatus tienen las normas locales que regulan los barrios cerrados y clubes de campo dictadas antes de la vigencia del nuevo código, y en concreto si siguen vigentes? Sí, por ahora todo sigue vigente. Claro que si alguna norma local se da de patadas con el nuevo código, o cae en desuso, o podrá algún día ser impugnada, o sería conveniente que el Estado la reforme, ¿no? El doctor Juan Manuel Fabi pregunta, ¿quién es el legitimado activo y cuáles serían los requisitos para reclamar expensas mientras no se encuentre constituido el conjunto inmobiliario? Y hay que ver qué dice el contrato que él suscribió, pero generalmente el directorio de la sociedad anónima es el que está legitimado para el cobro. Seguramente han designado un administrador que se ocupa de esto. Bueno, luego hay unos cuantos comentarios acerca de lo que los participantes han sufrido como abusos durante este aislamiento, que por ejemplo no le han anulado la tarjeta de ingreso a la propiedad, en tanto que sí pudieron ingresar jardineros, empleadas domésticas, fumigadores y demás. En algunos casos no dejaron usar el internet del house para trabajar a los que viven ahí, pero sí dejan que vaya una mujer los fines de semana. Esto ha sido un problema. Yo creo que fue una decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, esto de impedir el acceso, de hecho yo misma lo estoy padeciendo, de impedir el acceso, y fue, digamos, una disposición del gobierno de la provincia. Luego cada uno hizo lo que quiso. El doctor Mastronardi nos dice, ¿no hubiera sido más criterioso respetar los sistemas geodésicos regularmente constituidos con anterioridad al 1 de agosto de 2015? Reconocer el derecho real de dominio sobre el lote y la acción de las sociedades anónimas oportunamente reconocidos por las jurisdicciones locales, provinciales y nacionales, y modificar el artículo 524 del Código Procesal, reconociéndoles la vía ejecutiva a los gastos de conservación, reparación y mantenimiento de la cosa común de las sociedades anónimas, de la misma forma que ocurrió históricamente con la ley 13.512, que no la contemplaba y luego se incorporó la ejecutividad al Código Procesal. Son criterios. Es difícil hablar de que hubiera sido mejor, porque hoy yo hablo de lo que tenemos, de lo que pasó. Pero a mí, como les dije, me gusta más la propiedad horizontal. Creo que, lo dije ya varias veces, nos da un derecho mejor, nos da más participación, nos permite hacer valer nuestro derecho internamente. Pero son criterios. La forma ha funcionado, y aunque veo que hay muchas quejas, pero ha funcionado también.
hay abusos que hay que tratar de remediar, veo que muchos no están conformes. Es una cuestión de criterio. Ahora, con un sistema o con otro, en ningún caso el abuso está justificado, ¿no? Ujú. Bueno, todavía no he terminado de leer y ya tengo 50 mensajes nuevos. Voy a Ténganme tratar. piedad. Sí, a mí también que me tengan piedad. Bueno, un tema que plantea la doctora Costa es que en una asamblea en un barrio en la provincia de Buenos Aires, pero con sede legal en la capital, impidieron el ingreso de un escribano porque el directorio no estuvo de acuerdo. La pregunta es si en una asamblea virtual se podría impedir que el escribano acompañe a un socio para certificar. Y no, es un disparate. ¿Cómo le van a prohibir a alguien ser acompañado por un escribano? Tiene todo el derecho del mundo. Sí, ya fue un disparate lo Pero que yo he hicieron, ¿no? visto también, Ujú. sí, sí, he Bueno, visto reuniones donde prohíben entrar a la pileta. Una vez vi una discusión de 3 horas. ¿Qué pasaba con una familia que tenía muchos hijos? ¿Si tenía derecho a que todos los hijos fueran a la pileta al mismo tiempo o no? 3 horas discutiendo eso. A veces también hay que usar el sentido común, poner buena voluntad. Veo discusiones increíbles y a veces discuten quién puede ir a la pileta y la pileta está vacía. No va nadie, pero discuten horas para saber quién la puede usar. ujú. Pero bueno, somos a veces las personas también. Eh, bueno, otra pregunta es, ¿cuál sería el modo fehaciente de convocatoria a una asamblea virtual? Algo mencionaste sobre este tema de cómo convocar. La pregunta es, ¿cuál sería el modo fehaciente? Depende del reglamento. Si el reglamento ya prevé que hay una página web, que cada uno tiene una clave para ingresar y notificarse, es más fácil. Si no está previsto, como en muchos casos, y está el correo electrónico o el WhatsApp y la buena fe. Según el código, todos estos medios son principios de prueba por escrito, no son instrumentos públicos, no se puede dar fe pública, pero son principios de prueba. Si alguien después quiere impugnar, tendrá que probar lo contrario. Ujú. El doctor Isturiz dice que ha trascendido que en la Inspección General de Justicia no van a inscribir resoluciones hasta que se inicie la adecuación. ¿Qué pasaría entonces en ese caso si la IGJ niega el traspaso del domicilio social del emprendimiento a la provincia de Buenos Aires? La Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires. Muchos ven que la dirección de provincia no ha resuelto nada, con lo cual no habría obligación. O sea, evidentemente están pensando en hacer un cambio de sede social, ¿no? Esto es lo que entiendo. Y Bueno, la habrá que doctora iniciar una Echegaray, demanda. claro, la doctora Echegaray plantea que los socios pueden solicitar la realización de asamblea virtual para tratar la adecuación de una sociedad anónima, lo pregunta, y dice si obliga a las sociedades anónimas el 5% de los socios según los mecanismos de la Ley General de Sociedades. Si la inspección de personas jurídicas impide algún acto, siempre está expedita la vía judicial. La inspección dicta actos administrativos y todos sabemos que los actos administrativos, cuando son ilegítimos o arbitrarios, se pueden impugnar judicialmente. Lo del 5%, la verdad que no lo entendí muy bien. Yo tampoco, ¿Cómo es eso? honestamente, porque en realidad yo dije Ley General de Sociedades, pero lo que puso la doctora fue LGS. Sí, la ley de Eh, eso, la 19.550. sí, es con lo único que lo asocié. Eh,
Pregunta la doctora de Leonardis si los carteles que colocan en el ingreso a los barrios publicando el nombre de los nombres de los morosos son válidos. No, no, eso es arbitrario. Ya hay autores que han escrito sobre esto. No se puede hacer justicia por mano propia. Si alguien no paga las expensas, habrá que iniciarle un juicio para cobrar, hay que cobrarle los intereses también, pero no se lo puede escrachar, digamos, ¿no? Eso excede. El doctor Zoraide plantea, en relación a la ley provincial 15.172, si la imposibilidad de ejecutar expensas hasta el 30 de septiembre incluye a deudas anteriores a la pandemia. No lo aclara, pero si no se puede iniciar la ejecución, no se va a poder saber qué tipo de deuda se trata. Yo creo que impide todas, las anteriores y las posteriores. Al no aclarar, donde la ley no distingue, no hay que distinguir, ¿no? Sí creo que es inconstitucional. Yo voy a llorar porque sigo haciendo preguntas y cada vez hay más. Dice la doctora Díaz Prandi, si hay actualmente algún planteo judicial en curso que conozcas de inconstitucionalidad del artículo 2075 o algún recurso de amparo. O sea, hay como dos dimensiones en las preguntas en relación con el tema de inconstitucionalidad. Por un lado, en la inconstitucionalidad de la resolución de la IGJ, que eso ya dijiste que sí considerabas que es inconstitucional, y esta se refiere a la inconstitucionalidad del artículo en sí, del 2075. Yo no conozco casos en curso, no conozco. Yo tampoco, puede que lo haya, pero... Bueno, voy a tratar de ir abreviando porque aquí también hay algunas observaciones, no son todas preguntas o comentarios entre los participantes. Otra pregunta, ¿es admisible que el reglamento exija unanimidad para reformar el reglamento? Y puede ser abusivo eso, porque generalmente el reglamento redacta el que construye. Estoy pensando en un edificio, pero vamos a trasladarlo a un club de campo, es lo mismo. Hay un emprendedor, un desarrollador, que él hace el reglamento. Si pone para todo la unanimidad, seguramente está reservando algunas ventajas que nunca se las vamos a poder quitar. Así que eso también sería impugnable ante la justicia. Hay un artículo en el Código Civil, creo que es el artículo 10, ¿no?, que habla del abuso del derecho. Siempre que haya abuso, existe la posibilidad de impugnar. El doctor Cerábolo pregunta si estás de acuerdo con la postura que se tomó en las jornadas de Derecho Civil de La Plata de 2017, cuando se llegó a la conclusión mayoritaria de que la adecuación debía entenderse como operativa o funcional, siendo de cumplimiento imposible la adecuación operativa. No todos los miembros de la comisión opinaron así. No, dijo conclusión mayoritaria, así que evidentemente hubo una minoría y creo que vos mencionaste que no estabas de acuerdo. Sí. Yo creo que la adecuación es difícil, es costosa, pero que es posible, que no es imposible. Creo que a la larga es beneficiosa y creo que no es inconstitucional. Aclara después el doctor Cerábolo que se refería a la adecuación estructural como de cumplimiento imposible. Bueno, hay muchos agradecimientos. Yo creo que es posible. El doctor Isturiz dice que por ahora, esto del por ahora lo puse yo, no lo puso el doctor, la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires no dijo nada con respecto a la adecuación.
Entonces, si esto debe interpretarse como que las sociedades que están inscritas en provincia y no en capital no tienen un plazo para esta adecuación. Sí, tal cual, no hay plazo y como dije antes, yo creo que esto tiene que generar conciencia, la gente lo tiene masticando, comprendiendo y de alguna manera esto se tiene que hacer voluntariamente, ¿no? No creo que esté bien hacerlo por la fuerza. Bueno, yo creo que ya no podemos... Ay, bueno, acá hay una aclaración de este 5% de la doctora Echegaray, que yo Sí. quizá había leído mal la pregunta. Dice que respecto al 5% de los socios, se refiere a si se podría convocar a asambleas para tratar este tema de la adecuación conforme los mecanismos del artículo 236 de la Ley de Sociedades. Que permitiría, Sí. digamos, que este porcentaje de socios pida una asamblea. Bueno, el tema está previsto también en el régimen de propiedad horizontal. No me acuerdo bien el número de artículo. Sí, el 2058, inciso B. Dice que puede pedirse una asamblea cuando lo haga más del 5% de los propietarios. Si no hay una adecuación estructural, pero al menos funcional, como dicen algunos, esto se puede aplicar perfectamente. Si hay un 5% que quiere la asamblea, tiene derecho a pedirla, sin necesidad de ir a la ley de sociedades. Pero la solución va a ser la misma de las dos formas. Bueno, te transmito el agradecimiento de todos. La verdad es que hay muchísimos elogios. Contesto que la grabación que nos está preguntando la doctora Lugones, la grabación la sube el colegio a YouTube, así que ustedes lo van a poder ver seguramente en pocos días. Claudio, una vez más, muchas gracias por toda tu generosidad y tu espíritu de colaboración con el Instituto de Derecho Civil de San Isidro. La verdad es que estamos súper agradecidos, hemos excedido el tiempo que te habíamos pedido y pacientemente nos has escuchado. Así que, bueno, muchas gracias a María Fernanda y a Erika del área académica y muchas gracias a todos los que han participado, que han sido muchísimos. En un momento ya dejé de mirar, andábamos por 170 y pico, no sé luego si se sumaron más. Así que, bueno, muchas gracias, Claudio. Ahí están aplaudiendo, en Muchas silencio, gracias. pero aplauden. Bueno, la verdad que ha sido un gusto para mí compartir este rato. Me estoy adaptando a la tecnología, me cuesta, cometo errores, pero de todos modos la pasé muy bien, así que les agradezco mucho la paciencia que me tuvieron y haber compartido este momento que para mí siempre es muy útil. Bueno, gracias también a vos, Marta, que sos una genia conduciendo esto, que sé que es bastante complicado desde tu casa. Te felicito. No, es que todavía tengo miedo de haberme salteado alguna pregunta. Es la primera vez que me pasa que no doy abasto para escribir, ¿eh? Han sido montones de comentarios y preguntas. Muchas gracias, Claudia. Chicas del área A académica, ustedes. muchísimas gracias también a ustedes que hacen un esfuerzo enorme para tratar de ayudarnos en este momento tan difícil. Un cariño grande a todos. Gracias.